Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar esta información que les tengo que dar hoy. Les puede abrir un poco la mente y entender hacia dónde vamos como proyecto. Por eso es importante que te conectes, compartas este video y vamos a iniciar en breves segundos. Mantente en sintonía que ya iniciamos. Muy buenas a todos, espero se encuentren sumamente bien allí donde están. Tengo varios datos que quiero compartir con ustedes para que puedan expandir un poco más su conciencia sobre lo que es One Ecosystem. Como ustedes saben, somos un proyecto que mantenemos un ritmo constante a través del tiempo. Han entrado muchas manos que quieren tumbar esta idea, este concepto, este proyecto. Y a pesar de todas las cosas que han pasado, la llama está viva y todavía sigue funcionando y estamos en la mejor etapa. Por eso quiero darle las gracias a todos ustedes que se están conectando y vamos entonces a iniciar con esta información. One Ecosystem es un proyecto blockchain que opera en la cadena de bloques de Polygon. Es un proyecto que utiliza la tecnología lateral de plasma o sidechain o segunda capa, como quieran decirle, de la blockchain de Polygon, como les decía. En las profundidades, Polygon está conectado con Ethereum. Esta blockchain fue creada por un equipo de India y al día de hoy nosotros como comunidad estamos conectados a esta blockchain. Para confirmar si eso es verdad o mentira, los voy a llevar para que puedan ver la cadena de bloques, porque muchas personas me escriben de que esto no es real, de que el proyecto no tiene blockchain, de que pues acá las cosas no son como nosotros decimos, que estamos pensando en pajarito preñado, muchas cosas. Pero te tengo que decir de que no es así como te lo están diciendo. Para eso es necesario ver la realidad, ¿ok? Y esta es nuestra realidad. Observen. Esto que ven ustedes acá es nuestro contrato inteligente en Polygon. Si yo me acerco aquí, dice contract, ¿ok? Le da un clic y aquí pueden ver la información del contrato inteligente. Observen, aquí está todo el detalle. Toda la información está aquí detallada. Si quieren ver cuál es el número del contrato, del token, pues básicamente es este. Este es el número de nuestro smart contract. Y si no es igual a todas esas cifras, no somos nosotros. Por allí nos han plagiado y han sacado varias blockchain con las mismas características que dicen que es un token en Polygon, que se llama OES también, tienen las mismas cifras, pero no logran alcanzar esta cantidad de holders ni la cantidad de transacciones. Y te das cuenta que nuestra blockchain es real porque las transacciones que se hacen están realizándose cada minuto, como puedes ver aquí. Todo esto es público, todo esto está compartido con cualquier persona que quiera entrar y observar estos datos. ¿Ok? Así de simple. Esto no es un drama, no es una historia, no es un cuento. Esto es nuestra realidad. Y nuestra realidad es esa, pues, que básicamente estamos en Polygon
Y para muchos que no quieran querer en esto, pues, ¿qué les puedo decir? Pues no pueden hacer nada. Tienen que aceptar esa realidad. Ok, y esto no termina aquí. Ahora vamos a esta otra realidad. Espera un momentito que tengo un problemita aquí con el sitio web. No me quieren cargar las páginas porque será cosa más extraña, ¿no? Cosas que pasan en el vivo. En vivo pasan unas cosas como usted no tiene idea. Me estoy tratando aquí de acceder a todo lo que aquí está. Ya se liberó. Estaban como bloqueadas las páginas. Pero bueno, no me extraña que por ahí pasen cosas. Ok, entonces vamos acá ahora al CoinMarketCap y observen. Ok. Primero que nada, para tú poder estar en el CoinMarketCap, y esto grábenselo para toda la vida y de todas las personas que por allí comienzan a decir cosas que no son ciertas. Para poder ver un precio en el CoinMarketCap, tienes que estar validado por un exchange. Tiene que existir un exchange que permita intercambiar One por otra cripto. Cuando eso suceda por primera vez, en el CoinMarketCap se refleja esta información. Y eso quiere decir que el precio que estás viendo aquí es porque nuestra blockchain en Polygon tiene un contrato inteligente con Uniswap, aquí lo están viendo, hizo un arreglo a través de un contrato inteligente. ¿Para qué? Para hacer un intercambio entre USDT. Y aquí están los tres contratos inteligentes. Observenlo. Déjenme a ver si puedo agrandar más esto. No, hasta ahí llega. Este que ven aquí es el de OES, que es el contrato inteligente que les mostré hace poco acá. Ahí es cuando hago clic, no sé, algo pasa ahí. Y este que está acá es el de USDT, que es otro contrato inteligente. Y este USDT está en la blockchain de Polygon. Y esta paridad es el contrato que hacen con Uniswap, donde este par de criptos USD, que es de la compañía Tether, y One, entran en un intercambio a través del exchange Uniswap. Y ese intercambio se ha estado realizando desde septiembre del 2023. Claro, muchos quieren entrar en ese intercambio, pero no se puede hacer todavía. Y la pregunta es, ¿por qué no se puede hacer? Y yo les voy a decir por qué. Son varias las razones. Una de ellas, básicamente, es que el exchange Uniswap, al tener un contrato inteligente de estas dos cripto, una de One y otra de USDT, en ese exchange se tiene que crear lo que se llama un pool de liquidez. Cuando tú activas un pool de liquidez, automáticamente se comienza a generar una metadata, por decirlo así, de todas las transacciones blockchain que se están realizando entre One con USDT, que es otra cadena de bloques. Entonces, ese tipo de transacciones se realizan y arrojan una información dentro del sistema. Quiere decir que una vez que eso se da, se va a reflejar en diferentes exchanges y esto es lo que hace el sistema DEX. El sistema DEX son los exchanges descentralizados. Ellos mandan un reporte de la transacción y se comienza a manifestar en los diferentes lugares que tienen la sensibilidad de poder reflejar este tipo de transacciones, como ven ustedes a continuación. ¿Qué sucede? Como esto lo está manejando la compañía, porque está haciendo pruebas del sistema, está realizando, como quien dice, operaciones entre la blockchain de Polygon, que por cierto, el despliegue ha terminado. Algo está pasando aquí en la transmisión, quiero decir, alguien está entrando al sistema o es un delay, no sé qué será, es bien extraño, pero por alguna razón se están moviendo las cosas solas.
Bueno, yo no digo nada. Vamos a tener que tener aquí paciencia. Si ven algo extraño en la transmisión, ya ustedes saben. Aquí alguien está metiendo la mano o qué. El asunto es que como esto se está realizando, la parte más difícil es integrar dentro de Deal Shaker esta actividad de cambiar WAN por USDT. La compañía nos ha dicho que está en el proceso de incrustar dentro de Deal Shaker la cartera de USDT para que la parte en fiat que se va a recibir la pueda obtener el comerciante a través de los euros que ya existen, a través de los USDT que le van a integrar. Eventualmente, el sistema de tarjetas de crédito y tarjetas prepago para que esa parte en fiat el comerciante la pueda recibir. Y de esa manera se cierra ese círculo para que el comerciante pueda liquidar esa parte en fiat que él recibe a través de la plataforma, que al día de hoy esa parte en fiat opera en euros. Pero si uno quiere cargar los euros hay que hacer varios procesos y lo que se quiere hacer pues, es simplificar esa etapa y que el USDT entre directamente con nuestro WAN dentro de Deal Shaker. Quiere decir que Deal Shaker pasaría a tener, además ya de una criptomoneda que opera en Polygon, pasaría a tener una segunda criptomoneda que viene siendo el USDT. Ya estaría WAN, que es un token RC20, es un sistema cripto, y estaría entonces USDT. Y la compañía ha dicho que va a tener otros medios de pago, además de USDT. ¿Por qué no pudiera ser que pongan un USDC, que es la stablecoin de Circle, una compañía en Estados Unidos que está aprobada legalmente y que en la Unión Europea también está aprobada legalmente? Entonces ellos pudieran integrar esa wallet dentro de Deal Shaker, que va a ser el centro de acopio donde va a estar todas estas wallets para que se puedan hacer negocios dentro de esta plataforma de publicidad. Ahora bien, el exchange de nosotros se llama Uniswap. Digan lo que digan, este es nuestro exchange. Y Uniswap, quiero decirles, es una plataforma descentralizada. Quiere decir que utiliza finanzas descentralizadas. No funcionan como los exchanges tradicionales. Los exchanges, la mayoría son centralizados, son controlados. Las wallets que te dan en un exchange son del exchange, no son tuyas. ¿Ok? Si el exchange desaparece o se destruye, automáticamente, ¿qué sucede? Tú pierdes todo tu activo. Pierdes todas las criptomonedas que tienes allí. Pero en Uniswap no pasaría eso porque Uniswap es un exchange descentralizado. Y como opera con la wallet de MetaMask, tu dinero está en MetaMask, que es una wallet solamente. Entonces, todo lo que tú tengas guardado allí, si algo le pasara al exchange de Uniswap, pues, por decirle un ejemplo, cada quien tendría su activo asegurado, porque como es descentralizado, nuestra wallet, nuestro dinero está en MetaMask, está fuera del exchange. La transacción que tú vayas a hacer dentro de este exchange, eso sí, tienes que tener mucho cuidado, porque como no está centralizado, cualquier error que cometas no lo vas a poder resolver, no vas a poder echar para atrás y corregirlo. En cambio, en un exchange centralizado, las posibilidades de ayuda son superiores porque siempre puede existir la posibilidad de recuperar algún activo, algún criptoactivo que por error pues hayas cometido algo y le escribes al soporte y pudiera ser que el soporte te dé la asistencia o tenga como una especie de seguro en algunos casos muy particulares. En el caso de Uniswap no hay nada de eso. Esto es como el viejo oeste.
Tú tienes una wallet con una cantidad de cripto aquí y ahí hay otras wallets con otras criptos y tú decides hacer intercambio con esa otra wallet y ya. Si se perdió, si se te olvidaron las llaves, o sea, pierdes todo. En cambio, en un exchange centralizado pudiera existir la posibilidad de poder rescatar algo. No quiero decir que sea al 100%, pero pudiera existir esa posibilidad. En cuanto a la seguridad, bueno, ahora tenemos una buena noticia y es que Consensys, que es la compañía que están viendo a continuación, ella acaba de comprar una plataforma que se llama Wallet Guard. Y esta Wallet Guard es un sistema de seguridad para proteger todos los proyectos de Consensys. Entre los proyectos de Consensys tenemos a MetaMask. Quiero decirles que esa es la wallet oficial de este proyecto. Y a pesar de que el proyecto está siendo acosado por, ustedes saben quién, ellos siguen para adelante, ellos están en Estados Unidos, no van a echar para atrás y van a luchar por la libertad cripto que tantas personas exigen en el país del norte, porque la SEC Terminator quiere ahogarlos. Ahora bien, dicen por allí que si sube el fulo, ya ustedes saben quién es el fulo del norte, si sube ese presidente, puede ser que las cosas cambien a favor del universo cripto. Y eso es lo que estamos esperando, que Estados Unidos entre en las regulaciones y no se quede atrás. Ya la Unión Europea le ganó la partida. Una noticia que anuncié en esta semana, escuchamos que salió ya MiCA regulando a las stablecoin y USDC, la stablecoin de Circle, fue aprobada y todo este papeleo se hizo en Francia. Quiere decir entonces que es la primera stablecoin regulada en la Unión Europea, en esos 27 países. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con Yuan? ¿Cuándo Yuan va a entrar en la regulación? Como Yuan no es un stablecoin, no puede aplicar para MiCA. Ninguna cripto que no sea estable, y estable quiere decir que su valor está uno a uno con el dólar americano o con el euro. Si tu cripto es así, entonces para poder operar en la Unión Europea necesitas ser representado por una firma, por un banco en particular en la Unión Europea, pues un banco francés, alemán, el que tú quieras, español, pero que esté en la Unión Europea y que se haga responsable de que lo que tú dices que tienes en cripto es real. Si tienes 20 millones de USDC, pues en el banco francés tiene que estar esa cantidad reflejada allí. Si no lo está, entonces te quitan la licencia y te sacan de los exchanges. Es lo que sucede con USDT o USDT. Ya la mayoría de los exchanges europeos le han dicho adiós, no puedes estar aquí, por lo tanto no te van a utilizar. Vete para otro continente, para otra zona, para otra región, porque en la Unión Europea no puedes operar. Bueno, todo está muy callado, todo está muy en silencio, pero quiero decirles que por debajo, como un submarino, está el euro digital. Y el euro digital solo está esperando que MiCA termine de regular ciertas cripto para él entonces hacer su gala. Porque quiero decirle que nadie se va a escapar en la Unión Europea de esta gran realidad. El euro digital está a punto de salir. Yo pienso que de aquí a final de año o inicios del 2025, en ese primer trimestre del 2025, si es que no ha salido, veremos ese euro digital. Y como el fulo, que va a ser presidente de Norteamérica, eso es en noviembre más o menos, ya en diciembre vamos a saber quién va a ser el presidente de Estados Unidos, entonces veremos qué sucede.
y todo pica como un viento a favor de que el universo cripto va a ser todo regulado, por lo menos en estos dos lugares, la Unión Europea y en Estados Unidos. Ya escuchamos noticias por ahí de que Bolivia ya lanzó una ley donde el uso de criptomonedas en el país pues ya es permitido por el Banco Central. Esto está muy bueno, quiero decirles. Igual está sucediendo en otras latitudes. Esto va rápido, quiero que sepan. Así como entró la inteligencia artificial que no les dijo a nadie, aquí vengo, comenzó a salir, comenzó a avanzar y ya se está escuchando por allí los primeros robots que en el 2027 van a tener ya la inteligencia artificial dentro de sus procesadores y ya como ellos son máquinas autónomas, ya con la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil y van a poder hacer todo tipo de trabajo con una habilidad pues muy buena y trabajan 24/7. Así mismo va a salir la regulación. No nos va a avisar, cuando tú me lo acuerdes, todo va a estar regulado. Entonces, esta compañía, como les dije yo, va a estar resolviendo asuntos legales con la SEC, pero sus proyectos continúan. Quiero decirles también que hay una conexión que se ha hecho con esta empresa que está acá, que se llama Transanc. Transanc se ha conectado con el universo de las criptomonedas y el universo fiat a través de las tarjetas de crédito. Este aplicativo, ahora adivinen qué, va a estar integrado también, integrado dentro de varias wallets y una de ellas es MetaMask. Ahí donde está el zorrillo, como lo están viendo, esa wallet va a tener la conexión de las tarjetas de crédito. Quiere decir que si comenzamos a observar todo esto que está sucediendo y vemos lo que está haciendo la compañía siempre está como aguantando un poco el paso, esperando como que estas cosas sucedan. Imagínense, ellos van a lanzar la wallet de USDT, la anunciaron hace como un mes y medio y viene sonando casi de inicio de año de que eso lo van a integrar. Y ahora la Unión Europea con MiCA lanza la wallet de USDC. Yo no sé ustedes, pero yo como compañía estaría pensativo si lanzo la USDT o lanzo las dos. Porque si lanzo USDT en la Unión Europea no va a poder funcionar esa wallet, porque donde me vean a mí que Deal Shaker tiene eso allí, cualquiera me puede pegar una demanda, por decirlo así, de que estoy infringiendo las leyes en Europa y que de pronto pues en este sistema de Deal Shaker no puede estar esa wallet. Entonces piensen ustedes lo que puede pasar. Quiere decir que la compañía, si lanza el USDT, quizás funcione en todas partes del mundo, pero en la Unión Europea quizás no funcione. Ya veremos qué pasa. Esto va a estar interesante. Porque, ¿cómo lo harías? Dentro del sistema tendrías que desactivar por IP que esa wallet no se vea. Ahí hay formas de hacerlo, ¿no? Pero tendría que entregarle la de USDC, que es la que aprobó el gobierno francés y por ende la Unión Europea, como una wallet oficial. Ok, voy acá con las preguntas y saludos. Tenemos acá a Pedro Alvin. Hello, Mr. Rueda. Blessing from United States. My best wishes to you, dice. Welcome, my friend. Dice acá Marvin, felicitaciones desde Monterrey, México. La gente de México conectada. Luis Ángel desde México también. Ángel Jonathan, buenas noches, mi estimado Eri. Saludos desde Perú. Saludos a mi gente allá en Perú. Seguimos por acá con Colombia y está el señor José conectado también. Guadalupe nos envía saludos a todos. Luis también, cordiales saludos desde Neiva, Huila, Colombia. Hagan sus preguntas. Todo aquel que tenga pregunta en este momento la puede hacer. Juan José dice, algunos aún no
captan el proyecto y su única realidad es ver a Juan intercambiándose a fiat como lo hace BTC. Son diferentes. La realidad es que Juan es token utilidad y usabilidad y BTC es activo volátil. Así es, mi amigo Juan José, tienes toda la razón. Judith Nell dice: sin mí no hay regulación, yo soy de Satoshi Nakamoto, dice. Bueno, perfecto. Siempre va a existir esa opción. Bueno, como ustedes saben, Bitcoin no lo van a poder regular nunca, porque eso es como un caballo sin jinete ahora mismo, en el sentido de que eso fue creado así, a propósito. No hay un CEO, no hay nadie allí. Hay otros proyectos laterales que van al lado de esa blockchain. Y bueno, esas blockchains sí tienen su CEO y han creado hasta sus propias cripto basadas en Bitcoin. Eventualmente, Bitcoin pues va a ser controlado por las ballenas. Ellos van a llegar a un punto donde van a tener tanto control sobre Bitcoin, no las van a gastar, que las van a controlar. Y eso está pasando en este preciso momento. Cada vez entran más ballenas y almacenan. BlackRock, que es una de las grandes ballenas, está almacenando. Si ellos se pudieran quedar con toda esa tecnología, créanme que gastarían toda la plata del mundo por tenerla. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué no Ethereum? ¿Por qué no es otra? ¿Por qué quieren agarrar esa? Porque es un jinete sin cabeza. No hay nadie, eso es como un fantasma, eso es invisible. Está allí, pero no puedes agarrar a nadie. Entonces tú puedes utilizar esa tecnología para hacer lo que tú quieras. Porque no hay nadie detrás. Que sea el dueño, pues, que tú puedes decir, bueno, si te portas mal, vas preso. No, eso es libertad total. Pero bueno, nosotros somos un proyecto que buscamos la regulación, así que estamos esperando que entre para que One Ecosystem se pueda amoldar a esas resoluciones, a esos marcos de regulación que existen y seguir la ley, no queda de otra. Bueno, pues acá dice Enrique, buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Saludos, Enrique. Seguimos avanzando. Bueno, ya este señor acá está diciendo cosas ahí, pues, pero bueno, siempre alguien se cuela por ahí diciendo cosas. Amigo Eric, me gustaría saber si para apoyar los comercios inicialmente tendrá un cambio de la nombrada piscina de intercambio para seguir sosteniendo su capital. Vuelvo y repito lo que yo les digo a todos ustedes que están involucrando comercios a deal shaker. De momento, hasta que eso no esté 100% confirmado y que ya lo podamos palpar, yo te recomiendo que esos comercios no le estés diciendo de que van a estar cambiando todo lo que reciben a One, porque deben entender que Deal Shaker es una plataforma de publicidad. Deal Shaker es un marketplace. Es un lugar donde tú pones tu oferta para contactar con una comunidad cautiva y con esa comunidad cautiva es que tú vas a hacer negocios. Entonces, lo más recomendable es que lo dejes así y que el comerciante pueda entrar con un mínimo del 10% y si quiere aportar más en ese gasto de publicidad, le va a ir mejor porque mientras más elevado sea la cantidad en One que él pueda recibir como un gasto publicitario, más clientes nuevos podrán llegar y utilizar la plataforma. ¿Ves lo que yo les digo? Estoy aquí y ¡pam! Me abren la web. Es como que si alguien se hubiera colado y estuviera controlando la computadora. Pero bueno, estas son cosas extrañas. No sé si hay un atraso en el procesador o algo así, pero son cosas que me están pasando en esta transmisión. Como yo les decía, básicamente a DealShaker se le tiene que integrar esas wallets. Dios quiera que la wallet de MetaMask forme parte del ecosistema, como lo dijo el CEO y como lo anuncié
en un video que lancé hace pocas horas. Entrar a esta comunidad cripto con una wallet de MetaMask en DealShaker, que el comerciante pueda aceptar 70%, 80% en cualquier otra cripto que esté en esa wallet de MetaMask y la otra parte en One, nos va a ayudar mucho a sostener el valor de nuestro One, que en el CoinMarketCap está en 45.28 centavos en este preciso momento. Porque todo el que entre a comprar en DealShaker un iPhone, una cámara, una propiedad, un servicio en particular, con sus cripto va a comprar el producto o servicio que ofrece el comerciante al precio que lo está colocando, y la parte en One tienes que pagarla con tu criptomoneda, no te queda otro, tienes que pagar la totalidad de la venta comercial, y esa venta comercial va a estar compuesta de 10%, 20%, 30%, 40, 50, 80 o 90% en One y el resto con otra cripto. De esta manera el usuario de MetaMask pues dirá, bueno, ese es el precio, yo pago el precio de esa moneda y hago el intercambio. Al hacer el intercambio, pues todo el dinero cripto va a entrar en esa piscina. Y mientras más ventas se den utilizando ese sistema, esa piscina se va a ir alimentando cada vez más de esta nueva comunidad que va a ir llegando y va a ir comprando productos y servicios en DealShaker. Solo la comunidad, imagínense, de interna, solo la comunidad interna ya va a crear un movimiento, porque muchos han aprendido a utilizar sus criptomonedas. Como hay que convertir a euro, muchos dicen, pero saltémonos ese proceso. ¿Por qué no me recibes los USDT de una vez? Así yo no tengo que entrar en ese proceso de conversión, cargo mi wallet y te compro tus cosas. Eso pasa mucho en Asia, en otros lugares, donde ya el USDT es tan líquido, tan usable, que todo el mundo pues hace sus transacciones utilizando esa criptomoneda. Igual va a pasar en DealShaker. Va a llegar un punto donde todo el mundo va a utilizar criptos, ya sea One o USDT. Y después vendrán los medios de pago como tarjeta de crédito o algún sistema parecido a PayPal, donde utilice un aplicativo que X comunidad tenga bastante dinero de ese aplicativo y lo integren a DealShaker. También podríamos atraer esa comunidad para ir creciendo más nuestro negocio. Entonces, MetaMask, pues básicamente va a ser el futuro cercano. Esperemos que esto lo anuncien en cualquier momento, porque cuando integren la wallet de USDT, ahí tenemos que ver con quién nos vamos a pegar. Tiene que ser una wallet que le incrusten a DealShaker. Algo, ahí nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces, cuando esa wallet se comience a utilizar, si las transacciones por minuto que ustedes ven al día de hoy es esto, espérense un momentito, vamos a entrar aquí, vamos a ver si me permite hacerlo. No me lo deja hacer. Espérense un momentito, es que tengo acá, no lo deja hacer. Voy a hacer un refresh para ver si me reduce la página. No, está todo bloqueado. Algo pasa con el internet acá. Bueno, ahí me permitió. Está todo muy lento. Si ustedes observan aquí, ven, cada minuto hay una transacción. Y esta transacción que se hace, ahora observen ustedes que fuera con otra criptomoneda. En este caso, USDT. Intercambiándose con el One. Automáticamente vamos a notar que en el CoinMarketCap las velas del CoinMarketCap van a empezar a funcionar. Van a empezar a marcar, como quien dice, movimientos. No me deja ver. No sé qué pasa aquí. Esto está bien extraño. Quiero pasar la página y no me deja pasar. Pero bueno, los vivos son así. Lamentablemente, a veces pasan estas cosas en plena transmisión.
Y cuando el exchange de Uniswap, como les decía, comience a generar esas transacciones de los USDT que comienzan a moverse dentro de Deal Shaker, ¿qué creen que usted va a pasar? Se va a activar nuevamente y vamos a empezar a dejar una huella digital bien marcada con las otras compañías que existen. Muchos exchanges van a notar que One con USDT tiene una actividad diaria y cada minuto, cada hora hay transacciones que se están realizando. ¿Ve lo que está pasando? Solito se redujo esa cuestión. Yo no sé. Voy a tener que meterle un firewall a este asunto porque esto está serio por acá. Voy por acá, dice Judith Snell, dice USDT también, dice One también. Voy por acá. Bueno, aquí está escribiendo bastante este señor. Saludos a mi amigo. Saludos ahí donde estés. No sé si es hombre o mujer, pero welcome, my friend. Y bueno, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Quiero mostrarle algo acá antes ya, si el sistema me permite. Bueno, no me deja hacerlo. Vamos a ver si ahí liberó. A ver si libera de acá. Ahí liberó. Es que esto. ¿Qué va? No me deja mostrarle, pues es que como que se vuelve loco, algo está como, mira cómo se reducen las pantallas. Yo acá mi teclado nada lo está tocando, pero es una cuestión que no me deja mostrarle aquí las cosas como son. Estoy tratando de entrar al otro portal y no me deja. No sé qué habrá pasado con el navegador. Ahí entré, ahí entré. Ok, este es BitGet. Y voy a entrar aquí. Déjeme ver si me deja entrar a la dirección de billetera. Ahí está cargando. Y vamos a ver por acá. No, esto está complicadito acá. Del móvil sí lo puedo hacer de forma más fácil. Acá esto está complicado. No, el sistema no me deja. Hay como algo ahí metido dentro de la página web. Bueno, lo que yo quería decirles es que cada movimiento que haga la compañía utilizando los WAN que están en nuestra bóveda perfecta, ahí está guardada y controlada por la compañía. Cada movimiento que se vaya a hacer en un futuro a una actividad en particular, los líderes de la región junto con la compañía tienen que validar y decir sí, eso va. Y ellos tienen que firmar en esas tabletas que le dio la compañía con su firma de que están de acuerdo con que eso se va a hacer. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo y que ellos no las van a divulgar porque son cosas secretas de la compañía, pero es vital que sepan ustedes que la compañía no lo está haciendo solo de manera libre y sin pedirle autorización a nadie. No. Cada vez que ellos tengan que hacer algún movimiento de algo, créame que los que pertenecen al Consejo Global Internacional, ellos tienen su tableta y tienen que validar. Miren, quizás puede ser que tengan un grupo de WhatsApp, no lo sé. Y ahí les dicen, mira, esta región, estamos aprobando esta cuestión, por favor verifiquen si están de acuerdo, si esto va o no va. Plan. Miren, el valor de la moneda hay que subirlo, vamos a hacer una encuesta o algo así para ver, o este es el valor que va, no sabemos. Plan, ellos dicen sí o no. Y una vez que eso esté ya aprobado por todos, se hace el consenso, la votación, y si hay mayoría, se aprueban las cosas. Eso es lo que va a pasar. Cuando One vaya a ir a algún exchange, tiene que ser aprobado por todo el equipo. Las 10 llaves de la compañía y las 10 llaves de los líderes de las regiones. Si no lo aprueban ellos o no hay mayoría, entonces no se avanza a esa etapa. Si sí lo aprueban, se avanza y bueno, veremos los resultados. Voy por acá con alguna preguntita nueva, si es que tienen. Dice María, saludos desde Ecuador. Mi estimado Eris, saludos María, ¿y dónde estás? Hoy solo será un medio de pago. Tenemos que sacarnos de la cabeza un intercambio fiat o estoy mal. No, OES va a ser un medio de pago, pero como medio de pago existen las interconexiones entre cadenas de bloques y eventualmente
la compañía pudiera escoger con qué medio, con qué otra cripto pudiera One hacer un swap. Yo se lo he dicho anteriormente, o sea, One puede hacer relaciones comerciales de contratos inteligentes con cualquier proyecto. Ahora lo estamos haciendo con USDT, pero eventualmente puede ser con otra stablecoin como USDC y con otro exchange, o eventualmente puede ser con otra criptomoneda que tenga un sub y baja de un X proyecto. Son relaciones comerciales que ellos tienen que entablar en futuro una vez que el One sea liberado. En esta etapa, lo que la compañía quiere es desarrollar su ecosistema. ¿Por qué? Para darle solidez al One y que el One tenga un valor, a pesar de que todavía no está liberado, tenga un valor por su tecnología, por su comunidad, por sus aplicativos. Y eso la va a hacer más interesante a la hora de negociar con algún proyecto que ya esté vivo y que One se puede intercambiar por ese proyecto. Entonces son etapas que la compañía tiene que cumplir. Si la compañía hubiera sido una empresa tradicional de que se crea el criptoactivo para intercambiarlo de una vez, pues no estaríamos ni hablando de esto. Estaríamos viendo cómo hacemos para que el One no se fuera a tantos ceros por delante, porque se estaría pues liquidando. En los sistemas antiguos, los exchange pues tienen lamentablemente ese problema, que ellos pueden hacer que tu proyecto se vaya a cero. El sistema DeFi no funciona así, que es lo que es Uniswap y todo lo que es MetaMask con esas tecnologías. Ellos utilizan el swap directo. Eso es algo nuevo. Quiere decir que no tienes que ir a una negociación de órdenes para ver cuánto vale tu activo para entonces el menor precio lo libera. Libera la orden y por ende al liberar la orden recibes el dinero. No, esto no funciona así. Tu precio es este y el otro es este. Se hace el swap y tú recibes esto y tú recibes lo otro al mismo valor. No hay algo que lo haga subir o bajar. Por ende, el precio es bastante estable porque no está en un sistema de intercambio, en un sistema de trading. Ok, esa es la diferencia. Es una ventaja interesante porque, lógico, o trabajas con un sistema DeFi, finanzas descentralizadas, o trabajas con un sistema de exchange. Tú decides qué quieres hacer. Todos los sistemas viejos, como fueron creados en esos sistemas de exchange, de órdenes, de trading, se pueden conectar con el sistema DeFi porque ya ellos tienen un valor sólido que a través de los años, imagínense, Bitcoin va a cumplir ya 15 años de estar en el mercado y los proyectos que están detrás son proyectos muy viejos. Ya tienen una trayectoria y a pesar de que no tienen comunidad, ya tienen un valor que es un valor sostenible y que se afecta según cómo opera el mercado. Ahora que Bitcoin está cayendo, pues todas las criptomonedas se están cayendo. Miren, aquí veo que Bitcoin está en 56.039 dólares y Ethereum ya está hoy en 2.962 dólares. Y eso fue porque Bitcoin hizo así, de 60.000 que estaba, 62.000 se fue a 56. Y Ethereum, que estaba en 3.590, ahora está en 2.963 dólares. ¿Y eso por qué pasa? Lamentablemente, porque el mercado está cayendo. Hay personas que están liquidando ballenas sobre todo, y eso hace que este sub y baja crea como mucha angustia para los que compraron caro y mucha alegría para los que quieren comprar ahora barato. Entonces, esa bipolaridad existe siempre en este universo del trading. Lo que la compañía quiere buscar es un sistema más estable y las finanzas descentralizadas nos van a ayudar mucho con lo que queremos hacer nosotros. Que el One tenga un valor fijo, sólido y que se pueda intercambiar por unas cuantas criptos que puedan estar en una wallet como la que ven atrás, como MetaMask. ¿Ok? Sin afectar su valor. Si la compañía logra hacer eso, ya se quita un dolor de cabeza enorme. ¿Ustedes creen que ellos no están también preocupados? Porque dicen, tenemos que estar bien claro cómo lo vamos a hacer,
porque una vez que el token se libere, la gente va a salir a hacer algo con ese token. ¿Ok? La gente lo va a quemar. Ya la compañía sabe eso. Pero ellos también pueden optar por la opción de soltar una cantidad por porcentaje. No tienes que soltar las 250 mil millones de OES al mercado. Hablando con mi amigo, con el ingeniero Castrellón, él me dijo, Eric, yo te puedo echar la historia de cómo es un proyecto cripto. Y me la echó y a mí se me quedó grabada. Y en una de las etapas, que es cuando ya la moneda va a ser liberada, él me decía, el propietario de la moneda puede decidir qué porcentaje lanza en los exchanges y llegar a un acuerdo con ellos. Puede arrancar con un 1%, dependiendo de la cantidad que tenga, y dejarlo allí por un tiempo y lanza esa cantidad de moneda. Y él me decía, cuando lanzan ese 1%, Eric, la moneda se puede ir 20 veces el valor que tiene. Entonces, eso también es un problema para la compañía de One Ecosystem. Porque si ellos lanzan cierta cantidad de la moneda y la moneda se va a 500, entonces dicen, pero oye, esto no es lo que era. ¿Cómo la podemos controlar? ¿Ves lo complicado que es? Que el valor se dispare tanto, entonces tendrían que soltar más para después tirarla abajo para buscar un nivel. Y esas son las cosas que tienen que entender, claro. Por eso es que no se pueden tirar las 250 mil. Porque si tú la haces, el valor se va a cero. Pero tampoco puedes tirar muy poquito, porque si tiras muy poquito se puede disparar tanto que One se puede ir a 300, 400 dólares en cuestión de una semana. Y la pregunta, ¿tú podrás intercambiar cuando eso se está tirando? Pues no sabemos. Porque les voy a decir algo, vamos a tener las One en la wallet de MetaMask, pero si no hay un exchange activo, tú solo podrás enviarla de wallet a wallet pública. Pero si no hay un exchange activo, no podrás intercambiarla, no podrás convertirla por otra. Quiero que sepan que eso puede pasar también. Yo he visto muchos proyectos en Exodus, que es una wallet, y están allí. Y tú puedes pasar de allí, si tienes el gas de esa blockchain, puedes pasar de allí a otra. Ya. Pero ir a un exchange no, porque todavía no está aprobado para que se intercambien con otras. Esa es la parte que yo estoy esperando que la compañía haga más adelante. Que una vez que se incruste alguna de las wallets, puede hacer esta de MetaMask, la que está acá atrás, podamos entonces tener nuestros One en esta wallet, ya está fuera de la wallet interna del ecosistema, que es riesgoso, porque tú pasas todos tus One. Imagínate, tú tienes 1 millón, lo metiste allí, por alguna razón se te perdieron las llaves y perdiste 1 millón de OES. Así, perdiste todo tu activo que te tenía que durar toda tu vida. Lo perdiste. Y ese es el riesgo también de tener tu dinero en wallets que no son de la compañía, son wallets públicas. Y al ir a una wallet pública, ese es un riesgo, porque tú tienes que cuidar tu patrimonio ahora, ya no es la compañía. En otras instancias, si a ti te pasaba algo, tú pones un reclamo, mira que se me fue una cantidad de One, ¿qué podemos hacer? Espérate un momentito, eso se fue a tu usuario, ¿qué pasó allí? Pudiera uno hacer un reclamo. Entonces, eventualmente, cuando las wallets públicas se abran y podamos salir, el que se fue, se fue. Eso es así. Y ya tú verás qué haces con tu One fuera de la wallet de MetaMask. Si la wallet de MetaMask está incrustada dentro del DCheque, podrás utilizar y hacer compras. Pero si resulta que no es así, que la compañía prefiere no incrustar la wallet de MetaMask, sino tener un desarrollo, utilizar la misma wallet, en este caso del USDT incrustada dentro de la misma DCheque, entonces si te salieras a MetaMask, por decirlo así, no pudieras hacer ningún tipo de compra en DCheque y te quedas con la One ahí. Podrás hacer P2P, pero no las puedes intercambiar hasta que la compañía diga, hemos hecho alguna negociación con X Exchange y ahora pueden intercambiar, pero solamente un porcentaje mínimo. Y la wallet te dirá, de estas que tienes, solamente puedes intercambiar por estas. Y entonces colocarás tus órdenes, porque así funcionan los exchanges, y a esperar pues que alguien quiera comprar, porque eso es así. Ustedes nunca han utilizado un sistema de trading, háganlo, usen Binance, pongan el precio de Bitcoin a un valor que ustedes quieran. Y espera ahí pues que algún día alguien quiera comprártela a ese precio. Si no, si el precio no cae por masa, porque hay muchos que ya le han puesto un precio más bajo,
y te toca a ti en esa bajada, bueno, ahí te liquidaron a buen precio. Pero si no pasa eso, ahí te quedas esperando y puede pasar un día, 2 días, 3 días y eso no se da, no haces el intercambio. Esa es la diferencia del sistema DeFi, que con solo un botón pones los dos activos y se va el swap automatizadamente, pero solamente trabaja con dos pares, One y USDT, por decirlo así. Y esa es una negociación que tenemos que ver cómo más adelante se va a hacer esto. Voy con algunas preguntitas ya para terminar esta transmisión y ver por aquí qué nos dicen nuestros amigos. Dice Juan José, si Juan fuera como un token tradicional, algunos creen que van a poder cambiar su Juan al valor que está hoy, pero en el momento de que todos quieran cambiar Juan, se va a cero y todos perdemos. Bueno, eso es relativo, Juan José, como te decía al principio, todo depende de la cantidad y el porcentaje que la compañía negocia, porque también se puede ir a más. Y se puede ir a más porque la cantidad que fue lanzada fue mínima y solo aquellos que tengan el acceso o el privilegio de poder intercambiar, porque también puede haber un privilegio, la compañía puede lanzar como una especie de ICO y permitir que ciertas personas que tengan wallets autorizadas, que puede ser una nueva comunidad que entre, les permitan hacer eso. Eso puede pasar. Hay tantas cosas que se pueden hacer en un contrato inteligente, como hacer también que el One solo se puede intercambiar a través del exchange Uniswap y a través de la piscina que ellos vayan a crear, y que esa piscina solo pueda funcionar para la comunidad de One Ecosystem. También lo pueden hacer así. Y aquel que quiere entrar y participar externo, o sea, que es un proveedor de liquidez, pues ya tendría que entrar con los términos y condiciones y ellos aprueban si aceptan a ese proveedor de liquidez. Y si lo aceptan, él puede poner su millón de dólares, pues de otra criptomoneda en ese pool que la convierta a la paridad, puede ser USDT por One. Y de esa manera entonces esa persona puede recibir un beneficio, porque los pools de liquidez dan muy buenos porcentajes a aquellos que ponen su dinero a trabajar en el pool. Y es un buen negocio. Y si la compañía lo hace de forma seria y habla con varias empresas que tengan mucha liquidez de criptoactivos, les puede ir muy bien. Y a nosotros como comunidad nos puede ir muy bien. Porque ese mismo pool pudiéramos utilizarlo para hacer unos primeros intercambios. En la primera etapa a los comercios, en la segunda etapa a los IMAs que están apoyando a los comercios, y en la tercera etapa sería más abierto. Pero todo esto es gradual. Hay que probarlo, no hay de otra. La compañía tiene que probar este sistema público de wallets, no les queda de otra. Ahí vamos a saber qué va a pasar. Y la única forma es que ellos primero lo hagan en un ambiente controlado, ¿ok? Y después entonces comiencen a abrir más la cantidad de personas que puedan tener la wallet, y así poco a poco, hasta que llegue un punto donde el One pueda tener un valor estable, en el sentido de que ya se puede intercambiar por lo que sea, pero tiene un valor sólido como Ethereum Classic, que está entre 48 50 dólares, y ella está allí. Sube y baja, claro, si Bitcoin sube y baja porque es una cripto de la vieja ola, pero en el caso de nosotros, si logramos conseguir un One a 100 dólares, ahora con esta gran quema que se va a hacer, y la compañía dijera 100 dólares, ahí si se baja a 40 dólares, tú sufrirías. Pues no, porque tú la conseguiste pues a centavos, porque la minaste hace 10 años. O sea que para ti no sería una molestia si tu One sufriera. ¿Quiénes sufrirían? Quizás los comercios, porque la consiguieron a 42.50 euros, que son como 45 dólares. Pero si la moneda está en 60, 70 y ellos liquidan un poquito menos, no van a sufrir. Pero el que entra nuevo de otra comunidad dirá, espérate, yo la conseguí a este precio, quiero que suba un poquito más. Entonces, esto es una cadena de consecuencias, y la idea no es esa, la idea no está en ese sufrimiento. La idea, bueno, este es el valor estable, úsanos como un puente para entrar a One con cualquier cripto, y ahí te puedes quedar porque tú estás protegido, y si el mercado sube y baja, ahí puedes estar.
y después puedes saltar a otra cripto si así lo deseas, porque One va a estar conectado con los bancos. Esa es la idea. La idea es que nos conectemos con los bancos y los gobiernos y que el proyecto a través de los contribor puedan tener conexión legal con los bancos y con el mismo gobierno a través del respaldo legal que nos puede dar la compañía. Por decir un ejemplo, la compañía me mandó una carta legal. Eri, este es el documento legal que nos avala como empresa. Tú puedes registrarnos en Panamá. Yo, con mucho gusto, déjeme buscar a mis abogados que forman parte del contribor y vamos a hacer todo lo que requieren. Se le abre su sociedad anónima, se le abren sus cuentas bancarias y se le dice que es un proyecto cripto. Y una vez que aprueben la ley en Panamá, que eso es cuestión de tiempo, ahora con este nuevo gobierno, eso es cuestión de tiempo, porque la ley ya está aprobada, nada más el presidente tiene que sancionarla. El presidente viejo no quiso hacerla, pero yo sé que este presidente tiene una visión abierta y sé que es muy positivo en esto del avance tecnológico. Sé que nosotros vamos a tener esa ley aprobada muy pronto. Y una vez que la compañía me dé el go, yo le hago todo el papeleo, todo lo que haya que hacer, activamos las cuentas y hablamos con el banco Tower Bank, que está creando un aplicativo que se llama Ikigi, y este aplicativo permite abrir cuentas bancarias de cualquier parte del mundo, me dijeron ellos, no importa la nacionalidad, tú vas a tener una cuenta bancaria en Panamá en dólares y desde el aplicativo tú vas a poder comprar Bitcoin, Ethereum, USDC, que es la de Circle, que casualmente está ya aprobada legalmente, y creo que va a tener USDT también. Entonces, con eso cerramos el círculo, porque yo les digo, pueden meter esta criptomoneda que se llama One para ver, muéstrenme su contrato, todas sus cosas. Y si ellos la aceptan y dicen, esto es por una comunidad en particular, está bien. Se la vamos a poner a ustedes, porque ustedes son una comunidad particular, y tú me vas a traer todos esos clientes para que abran cuentas bancarias. Y yo digo, sí, claro que sí. Y yo tengo la comunidad abierta, y la compañía me da el go. Y entonces dirán ellos, ¿y cuánto es su comunidad? Bueno, tenemos como 1 millón. ¡1 millón! Ay, 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 yo creo que podemos hacer una conexión con One Ecosystem. Entonces, Panamá, que es el país que más bancos puede tener de diferentes partes del mundo, 100 bancos creo que hay aquí, de diferentes lugares, se conectaría con Tower Bank. Estas son cosas hipotéticas que le estoy diciendo por si me escucha la compañía. Y como este aplicativo que ellos van a lanzar en cualquier momento permite que cualquier extranjero abra una cuenta en Panamá llenando sus documentos de KYC, quiere decir que tú que estás en Colombia, en Ecuador, Perú, Argentina, abres esa wallet, la tienes aquí, ajá, recibes tus USDC de deal shaker o USDT, lo que tenga la compañía, y automáticamente, pum, lo mandas a efectivo a Ikigi. Y como ellos utilizan tarjetas de créditos asociadas a esa wallet, tú te vas y pasas la cantidad que quieras ya en fiat a esa tarjeta de crédito y la usas en el sistema comercial. Esa es una opción. La otra es con MetaMask, que ya sería saltándose a los bancos. Pero si la compañía quiere hacer las cosas legal y pagar impuestos, la mejor opción es ir con un banco que tenga esa herramienta. Y en Panamá, Tower Bank la ofrece con su aplicativo Ikigi. Ese va a ser un puente entre el mundo fiat y el mundo cripto. Y en ese puente que se está haciendo legal, One pudiera conectarse y hacerlo. ¿Por qué no? Y desde Panamá transaccionamos a toda parte del mundo y ya resolvemos el problema. Es muy simple. ¿No se dan cuenta? Y como trabajamos con dólares, pues es más fácil. Y acá usamos euros también, quiero decirles. En Panamá se utilizan dólares, euros y el yuan también lo utilizan acá. Porque hay muchas transacciones que se hacen con bancos chinos que hay acá en Panamá. Y bancos que aceptan pues, utilizar esas monedas. Así que todo sería muy fácil. Es cuestión de tener la voluntad y de querer hacerlo. Eso es más o menos lo que yo le he escuchado a Mailoan. Porque una vez que One tenga una salida de amarrarse con algún medio de pago y llegar a un acuerdo sólido, automáticamente comenzamos a observar que todas las cosas van a empezar a cambiar de otra manera. Y pues los que no hicieron el salto a Polygon se van a lamentar en este preciso momento porque dirán, cónchale, no tuve la visión, pensé que todo esto era cuento, eso de que estábamos en Polygon no pensé que era verdad y resulta que sí estamos en Polygon y sí es verdad y que tenemos nuestro activo,
Solo hay que esperar que estos pasos se den y que la compañía termine de gestionar todos los detallitos que quedan para afinar bien ese lápiz e ir a una dirección correcta y no cometer errores. Bueno, chicos y chicas, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces pues que nos vemos en un próximo video programa. A todos aquellos que creen en el proyecto, sigan conectándose con Luxor TV. Aquellos que no creen y se burlan y que dicen cosas de que esto va a tomar 20, 30 años. Bueno, si tienes One, guárdalo, desconéctate, no tienes que ver estas transmisiones. ¿Para qué? No te tortures. Pero aquel que tiene fe y cree en la tecnología blockchain y sabe que blockchain va a ser el futuro, sígame en este canal porque la información está avanzando rápidamente y tenemos varias tecnologías que compiten. Una de ellas es la inteligencia artificial, que esto no lo detiene nadie. La otra es la cadena de bloques con los contratos inteligentes. Y eventualmente vienen las supercomputadoras cuánticas, que eso es algo que va muy atrás, pero una vez que se logre ese desarrollo, pues veremos cosas fantásticas en el mundo de la tecnología. Bueno, chicos y chicas, será que nos vemos en un próximo video programa. Hasta la próxima.